Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos hoy, que vamos a aprendernos otro versículo. No se te olvide decírselos a la hermana Lili y felicito a todos los que van al corriente y animo a los que no, que se empiecen a poner al corriente hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque en ti podemos confiar y descansar. Ayúdanos a ser obedientes siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar los versículos que ya nos hemos aprendido y si tú ya te los aprendiste, repítelos ahorita en voz alta para que se oiga también tu voz. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Y el versículo que nos toca hoy es Proverbios 3:24 y dice así: puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Qué bonito versículo, ¿verdad? Y es algo muy hermoso poderse acostar y dormir profundamente sin tener miedo a nada. A veces los pequeñitos tienen miedo a estar solos, a la oscuridad o a los sueños feos. Y los grandes pues tienen otros tipos de miedo, tienen miedo tal vez de los problemas, cómo se van a solucionar, pero muchas veces el miedo no nos permite dormir profundamente. Acuérdense lo que hemos estado viendo, que si hacemos las cosas con sentido común y con prudencia, vamos a andar seguros por el camino recto. Pero aquí también nos dice que vamos a poder dormir seguros. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es actuar con prudencia y con sentido común. Ustedes ya saben que me gusta darles ejemplos de la Biblia, de personas que han hecho justo esto. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? ¿Se acuerdan? En una ocasión había una tormenta tremenda que tenía asustados a los discípulos. Pensaban que iban a morir allí en el mar. Aunque eran pescadores varios de ellos y conocían bien el mar, tenían muchísimo miedo de esa tormenta. Y estaban muy asustados todos, tenían temor. Pero el Señor Jesús estaba completamente dormido, profundamente. Ni cuenta se estaba dando de la tormenta. Y los discípulos se sorprendieron de cómo podía estar dormido ahí y lo despertaron y el Señor Jesús calmó esa tormenta. Se calmó el mar y los discípulos se dieron cuenta que Él era Dios. ¿Se acuerdan también de Pedro? En una ocasión que estaba encarcelado y se supone que al otro día lo iban a matar. Él estaba profundamente dormido. Él no tenía temor ni de la muerte. Estaba tan dormido que cuando el ángel vino y lo despertó y lo sacó de la cárcel, él pensó que estaba soñando. No una pesadilla, sino un sueño. Y tardó un poco en darse cuenta que de verdad un ángel lo estaba sacando de la cárcel y lo estaba rescatando. Una noche antes de morir, Pedro estaba dormido, profundamente, confiado en el Señor, sin temor. Algunos piensan que Daniel también durmió cuando estaba en el foso de los leones. Quizás sí, pero sabemos que no tenía temor. Él sabía que podían echarlo con los leones y aún así él obedeció a Dios y oró con las ventanas abiertas como acostumbraba, sin temor a nada. Y posiblemente ahí en el foso apestoso de los leones hambrientos, quizá durmió. Pero esto no significa que si dormimos bien es porque todo lo estamos haciendo bien. También a veces las personas se duermen para escapar de las responsabilidades. ¿Se acuerdan que hace poco platicamos de Jonás? Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, él se fue al revés. Pues fue en un barco. ¿Sí se acuerdan? Y en ese barco él se puso hasta el fondo del barco y se quedó profundamente dormido.
¿Por qué? Porque estaba escapando de su responsabilidad. También se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, entonces debes de orar. Y Pedro, en lugar de orar, durmió. ¿Se acuerdan? Él estaba seguro que no iba a negar al Señor. Él dijo, no, yo te sigo hasta la muerte, pero ni siquiera lo siguió hasta la oración. Ahí cuando estaba el Señor Jesús orando horas antes de morir en la cruz, Pedro y los demás discípulos estaban profundamente dormidos. ¿Por qué? Para escapar su responsabilidad. Entonces, es bueno que durmamos bien cuando estamos haciendo bien las cosas, cuando actuamos con prudencia, cuando usamos el sentido común, cuando somos obedientes. Entonces Dios nos puede regalar un sueño profundo, un sueño rico, sin miedo. Pero no nos confundamos. A veces dormimos simplemente para escapar de nuestras responsabilidades. Entonces hay que esforzarnos siempre por hacer las cosas bien. ¿Sale? Y sin más, pues vamos a memorizarnos el versículo. ¿Se pueden poner de pie, por favor? La primera vez. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Proverbios 3:24. La segunda. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Proverbios 3:24. Y la última vez. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Proverbios 3:24. Por favor, apréndete bien el versículo y díceselo a la hermana Lili. Que Dios les bendiga. Hasta luego.